Llámale un favor. Tiene que, ya ves, quiere que le comparta sus PPTs. Y esa es la mía Lorena la que sabe. Pero ¿cómo la va a interrumpir si está con una mamita? Llámale, no. Dile, mi Lorena, aunque sea de una señal, ¿no? Dile, ya. Buenas tardes, papitos. Damos inicio, vamos a dar inicio a la segunda charla virtual con el tema la viruela del mono en los niños. Le doy el pase al doctor Jaime González Zúñiga, quien va a ser el que va a exponer. Muy buenas tardes con todos, es un gusto poder estar acá presente en esta ocasión para hablar sobre algo que en su momento estuvo manejando mucho como posibilidad de ser pandemia, que es la famosa viruela del mono. Si bien es cierto, esto recibe el nombre de viruela del mono, pero tiene un tema muy anecdótico, que ocurrió por unos laboratorios que estaban allá cerca en el África, donde ellos se dedicaban a hacer estudios en poblaciones de monos. Estos monos que eran criados en cautiverio, de un momento a otro comenzaron a presentar unas ronchas, como unos bultitos, que les llamaron la atención, y cuando comenzaron a ver y hacer las investigaciones, pues se dieron con la sorpresa que lo que se trataba era de una variante de la viruela clásica. Solo que como la encontraron en los monos que tenían criados en el laboratorio, le pusieron el nombre de viruela del mono. Después, cuando comenzaron a hacer otro tipo más de investigaciones, se dieron cuenta que en realidad era una enfermedad que tenía bastante tiempo ocurriendo en los bosques del África. Esto quiere decir que no solamente afectaba a los monos, sino que también afectaba a lo que era a murciélagos, roedores y otro tipo de animalitos que están por ahí presentes. Lo curioso es que lo común era que los niños se enfermasen allá. ¿Por qué? Porque los niños normalmente iban y jugaban con estos animales, porque estaban ahí, en el campo, en los bosques del África, y se contagiaban. También era bastante común de que se pudiesen contagiar aquellas personas que hacían cacería de animales. Comían la carne, pero la carne estaba mal preparada, entonces comenzaba a darse otro tipo de contagio. Es así que de repente comenzaron a aparecer dos tipos de variantes de lo que es la viruela del mono. Unas variantes menos lesivas que otras. Algo muy particular acá con el tema de la viruela del mono, más allá de la variante que se pueda encontrar, es que estamos hablando de una enfermedad que está demorando cerca de unos 21 días para poder hacer síntomas. En ocasiones puede aparecer en 5 días, es verdad, pero se estima que puede demorar hasta 21 días para hacer síntomas. Tenía ya mucho tiempo la enfermedad presente ya en el África, sí, al punto de lo que la OMS ya contaba con un manual para el manejo de esta enfermedad. El problema viene que antes no estaban tan desarrollados los medios de transporte, ¿no? Lo que es el avión, las autopistas, el acceso, y por lo tanto la enfermedad en cierta forma quedaba limitada a las poblaciones locales de esas zonas de los bosques, ¿no? Ahora, conforme comenzaron a avanzar los avances en tanto lo que son las comunicaciones, transportes, fue que comenzaron a darse los primeros problemas de casos importados. Muchas personas viajaban al África por tema de turismo y se contagiaban, pero como la enfermedad demoraba cerca de 21 días, no hacían los síntomas ahí en el África, sino cuando ya iban a su país de origen. Entonces es así que terminaron presentándose casos en Inglaterra, casos en Estados Unidos, casos bastante esporádicos, ya que estos van siguiendo una secuencia. Primero comienzan a aparecer como fiebre, después de la fiebre como una especie de manchas, esas manchas comienzan a crecer, a formarse como ronchas, esas ronchas convierten en ampollas que se llenan de pus, y luego pus que comienza a llenarse de costras,
y hasta que esa costra no se caiga y la piel esté sana, se considera que la persona puede ser alguien que contagie a otros. Pero acá hay un detalle muy curioso, que no se limita solamente a las personas. Algo como que lo estuvimos hablando mucho con el tema de la última pandemia, que ha sido lo de COVID, que más nos enfocamos en el tema de las personas, pero que sin embargo hubieron algunas acciones que por temor realizaban las personas con respecto a los animalitos, ¿no? Les aplicaban una serie de químicos y compuestos bastante fuertes que terminaban lesionando a las mascotas. Esto por desconocimiento de las vías de transmisión o cómo esto se podía ir contagiando. En el caso de la viruela del mono, sí, esto se considera con el nombre de una zoonosis, que quiere decir son aquellas enfermedades que pueden ser contagiadas de los animales hacia las personas y viceversa. Incluso se consideran tipos de infecciones de tipo primaria e infecciones de tipo secundaria. ¿Qué ocurre? Al menos en el África, que es donde es más estudiado, porque es una enfermedad que lleva años allá. Venían las personas, no tenían que comer, se acercaban al campo, a los bosques y atrapaban animales, ardillas, murciélagos y otros animales parecidos. Y bueno, los preparaban para comer, pero a veces pues no los cocinaban bien, ya que son personas que como tenían recursos económicos escasos, simplemente se limitaban a cocinarlo con la leña y de repente no lo cocinaban bien. Entonces terminaba siendo una persona que se infectaba. Ese proceso de estar atrapando al animalito, el cazador terminaba sufriendo arañones, mordidas, entonces también se contagiaba. Hasta ahí es lo que consideraríamos un contagio primario. Pero también ocurre un tipo de contagio secundario, que ya viene a ser de persona a persona, y también esto afecta mucho a las gestantes. La mamá, cuando está embarazada, puede llegar a contagiar al bebito. Entonces ya estamos hablando de un tipo de contagio secundario. Siempre hay que tener cuidado en ambos tipos de contagios. Acá en Perú, pues no es que se hayan dado propiamente los contagios primarios. Estos han sido casos importados que han llegado hacia el país, pero como demoraban pues estos 21 días en hacer síntomas, las personas pues pensaban que estaban bien y salían a la calle y como terminaban contagiando a otras personas. Ahora, acá hay un detalle muy importante que hay que resaltar, que a diferencia de COVID tú puedes salir a la calle, te lavas las manos, usas alcohol y quedas libre. En este caso, lo que va a ocurrir es diferente, ya que si estás tú expuesto a algún tipo de líquido o fluido corporal, te puedes contagiar. Vayan verdades, yo puedo ver mi mano, puede parecer que esté toda sana, pero de repente por ahí hay algunas heridas, algunas rajaduras, algunos raspones que no me he dado cuenta y se convierten en puntos potenciales de contagio por otra persona o para uno mismo. De repente, pues una persona que ya está comenzando a desarrollar estas ampollas con pus, subió al micro, tocó el pasamanos y lo dejó ahí. Viene una segunda persona, desconociendo lo que ha pasado anteriormente, agarra el mismo pasamanos y justo tiene una pequeña herida en la mano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a terminar contagiándose. Ahora, también las medidas que se van a utilizar para poder cuidarse de esta enfermedad son muy parecidas a las que se aplican para lo que es la pandemia del COVID. Ahora la pregunta es, doctor, pero yo entendía que el COVID, bueno, era un virus que tenía que ver con la respiración y con los estornudos. ¿Cómo es que esto también tiene que contagiarse de una manera muy parecida? Si lo que me está hablando es de que después de un proceso van a comenzar a formarse unas ampollas con pus y costras y pues no suena lógico, ¿no? De que las medidas de protección de COVID vayan a funcionar.
Lo que ocurre es que estas ampollas con pus y con costras pueden llegar a producirse en los labios, en el interior de la boca. Y como consecuencia de esto, pues la persona al momento de estar hablando va a salpicar gotitas que estén contaminadas con la viruela del mono. No solo eso, sino que parte de estas ampollas que han sido contaminadas con pus y todo este material de la viruela también va a ser ingerida por la persona y va a terminar llegando de repente a los pulmones, haciendo cosas como neumonías, llegando a los intestinos, produciendo otro tipo de enfermedades intestinales, de repente diarreas. También va a conllevar a la presencia de fiebres, que es lo que también puede estar ocurriendo con este tema de la viruela, que aunque no lo parezca, y por en vano no está el nombre de viruela del mono, pueden contagiar a los animalitos. Se contagió una persona. ¿Tienes mascotas en tu casa? Tu perrito, tu gatito. ¿Podrías tú contagiar a tu perrito? Sí. Pasaron tus 21 días y comenzaste a hacer los síntomas. Unas pequeñas plaquitas, como que si fuesen manchas rojas, que de repente van creciendo un poco, se hacen bultos como ronchas, luego como ampollas. Viene tu perrito y jugando te lame la ampolla. O de repente se acaricia contigo, le haces un cariño y sin querer contagias al perrito. Y el virus queda ahí pegado en el pelo del perrito. El perrito pues tiene la costumbre de estarse siempre lamiendo, ¿no? Después de que el perrito se contagie también comienza a hacer síntomas. Entonces comienza a preguntarse, pues bueno, ¿y qué puedo hacer en esos casos, no? En el perrito hay que tener los mismos cuidados que con la persona. Hay que también ponerlo en un área de cuarentena, hay que aislarlo. No hay que someterlo a maltratos. Por desconocimiento, pues algunos quizás dirán, bueno, lo baño con lejía, o lo baño con ácido, o con detergente, con algo fuerte. En realidad lo que vamos a estar haciendo es exponiendo a que ese perrito sea más fácil a que se lesione y que pueda tener más ampollas y más complicaciones de la enfermedad. Entonces, inclusive, recordemos, muchos de los casos que al comienzo se dieron en Estados Unidos, más allá del tema de los turistas que podían haber estado en África y regresado hacia el país, lo que ocurrió fue que ellos compraban animales salvajes. Habrán escuchado los famosos perros de la pradera. Es un equivalente a lo que acá conocemos como los perros callejeros. Compraban los perros, los mandaban del África hacia lo que es Estados Unidos, pero en el viaje, pues, quienes iban de polizones en esas cajas, pues iban ratas que estaban infectadas con la viruela. No sabes si la rata como sí o por la presencia de una pulga. Lo cierto es que estos terminaban contagiando a los perros, que después de una u otra forma terminaban contagiando a los nuevos dueños a través de algún arañón, algún mordisco, y que comenzaban a hacer la enfermedad. Cosa curiosa, que mientras que en África llegaron a presentarse, ¿no?, casos de personas que habían fallecido, cuando ocurrieron estos brotes en Estados Unidos o en Inglaterra, muchas personas ni siquiera hicieron síntomas. Eran como que estuviesen sanos. Lo más cercano fueron síntomas que parecían gripe, sin serlo. ¿Esto qué quiere decir? Uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay que tomar en cuenta pues de que estamos hablando en países con diferentes condiciones económicas. Una persona que se enferma de repente en Inglaterra, en Europa o en Estados Unidos, inclusive acá en Perú, tiene más facilidad al acceso a medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, cosa que una persona allá en el África que vive cerca de un bosque y que para poder sobrevivir tiene que estar cazando animales salvajes que no los cocina bien, uno que no va a tener buena alimentación y no va a tener acceso a los medicamentos, por lo tanto va a ser mucho más fácil de que pueda tener consecuencias más complicadas. ¿Por qué hablamos de consecuencias más complicadas? Porque al final esas ampollas pueden salir en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la cara, sobre todo en las manos, y en la cara te puede salir acá en el ojo, y esto a las finales te desencadenan en algún tipo de ceguera. Te salen acá en el resto de la cara, en el rostro,
Y es como con las personas que sufren de barritos, de espinillas, que se las revientan y les quedan cicatrices. No es de que le ponga en peligro la vida, pero el impacto emocional que va a estar recibiendo la persona va a hacer que sea más complicado, porque va a sufrir de repente la incomprensión de otros y van a burlarse y se van a sentir con la autoestima bastante bajo. Entonces hay que tratar de ser comprensivos y entender de que de repente la persona que estamos viendo con algún tipo de cicatriz en el rostro ha sido consecuencia de este tipo de enfermedad. Si bien es cierto, ahorita en el país pues no está como pandemia, pues el virus está circulando, se asocia a ciertos grupos de poblaciones, es verdad, porque tiene que ver principalmente con el contacto de fluidos corporales. Mucho de eso tiene que ver la sangre, sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa si la ampolla sale en los labios? Pues dirán, bueno, pues uso mascarilla y no hay problema, salvo que le dé un beso a alguien, pero igualito, la persona podría agarrar y estornudar. Y al momento que estornuda, las gotitas de saliva van a salir contaminadas con este virus de la que es la viruela del mono. Ahora, se enfermó uno con la viruela del mono. ¿Qué es lo que va a pasar? Comenzaron esos 21 días, no te diste cuenta, estabas así sin hacer síntomas, y comenzaste a hacer un periodo de 3 a 4 días con fiebre. Y después comenzaron a aparecer justamente la parte de que son las plaquitas, lo que son las ronchitas, lo que son las ampollas, pus, costra, que comienza a estar molestando a la persona. Entonces, no te los revientes, hay que tratar de mantener una higiene. El mito es muy importante. La persona no debe estar compartiendo ambientes con otras personas. ¿Por qué? Porque como le mencioné, esto se va a contagiar de persona a persona, de persona a un animalito y de un animalito hacia otra persona. Por lo tanto, vamos a tener algunos problemas, porque sin querer contagiamos a la mascota, sin querer contagiamos a otra persona. Entonces, el aislamiento va a ser sumamente importante. Si una mascota se contagió, pues también hay que tratar de ponerlo en aislamiento. Si de repente en la familia todos estamos con la enfermedad, pues veamos de que la mascota sea cuidada por alguien que no esté enfermo y asegurémonos que la mascota tampoco esté enferma y esté en un periodo de observación. En un lugar aislado, obviamente, para evitar que esto se avance y contagie a más personas. Pues, por lo tanto, ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo vamos a estar previniendo? Pues es casi como lo que hacemos con el COVID. El uso de mascarillas, el lavado de las manos, pero este lavado de manos debe ser antes y después de utilizar guantes. Como le mencioné, puede que me hayan salido ampollas en la mano. Yo haya ido al micro o haya cogido alguna cosa y dejo contaminado con líquidos corporales eso que agarré, una tijera de repente, un cuaderno, un asiento, un pasamanos, y otra persona agarra esas partecitas de ahí, tiene alguna pequeña rajadura, raspón, tantas heridas pequeñitas que tenemos en la mano y no nos damos cuenta y nos podemos haber contagiado. Si bien es cierto, la mayor parte de personas no va a hacer síntomas y prácticamente ni se van a dar cuenta de que alguna vez tuvieron la enfermedad, lo que sí va a ocurrir es de que pudieran contagiar a alguna persona que es mucho más sensible o más susceptible. Quizás algún adulto mayor, quizás alguna otra persona que está recibiendo algún tipo de tratamiento que hace que sus defensas bajen. Detalle curioso que te vale también la pena resaltar, a diferencia de lo que fue la pandemia con el COVID, en la viruela del mono, los que gozan de mayor protección son los adultos mayores. ¿Y esto por qué? Porque la viruela del mono en realidad es un primo hermano de la viruela clásica, que se vino vacunando de manera ya por protocolo en el país hasta cerca de los años 80. O sea que las personas que ahorita tienen cerca de 50 años o más, lo más probable es que sean inmunes porque han recibido la vacuna contra la viruela clásica, que les da protección. El problema acá viene con las personas más jóvenes, que no han recibido esta vacuna.
Uno dirá, pero ¿y doctor, por qué no recibió la vacuna si se sabía que existía la enfermedad? Bueno, lo que pasa es que en ese momento lo que más preocupaba era la viruela clásica, que siempre fue un problema durante la historia. ¿Existía la viruela del mono? Sí, existía, nadie lo puede negar, solo que los científicos no lo habían identificado y no le habían tomado la atención del caso. Por lo tanto, es que no se continuaron con la vacunación. Llegó un punto pues que se declaró como erradicado lo que es la viruela normal. Y como ya no había la viruela normal, comenzaron a suspender lo que es las vacunaciones. Y ahí que las nuevas generaciones no hayan recibido estas vacunas y sea más fácil de que se contagien. De repente un niño de 5 años, de 10 años, de 15 años, 20 años, 25, 30 y los de 40 años veremos. Porque hay que recordar que muchas veces se suspende un programa de vacunación en el extranjero, pero las vacunas las mandan pues a Sudamérica para que se agote todo ese stock de vacunas. Entonces existe una posibilidad de que aquellas personas que están en ese rango de 40 años hayan podido recibir las vacunas y sean protegidos, pero las personas menores de esas edades, lo más probable es que no hayan recibido ese tipo de vacuna y que se pudieran contagiar y hacer la enfermedad. La enfermedad felizmente no es que llegue a ser mortal, por lo menos no en lo que es para el occidente. En el África sí, como les mencionaba, por tema de alimentación, el acceso a los medicamentos que lo complican tanto, ¿no? Ahora, otro detalle que cuando una persona se considera que ya está sana de esta enfermedad, se va a considerar sí y solo sí cuando ya todas las costras que estaban presentes en el cuerpo han desaparecido y la piel que estaba debajo ya está sana. Hasta que esto no ocurra, las ampollas y todas las demás cositas que puedan aparecer se consideran como fuentes potenciales de contagio para otras personas. Hay que tomar en cuenta que aquí lo ideal es poder contar con guantes en todo momento, como les mencionaba. En el caso del COVID yo puedo ir sin guantes, me lavo bien las manos, utilizo alcohol y perfecto. En este caso, pues ha habido una superficie que ha sido contaminada, de repente un pasamanos, de repente una mesa, yo lo toco y hay una pequeña herida de la cual no me doy cuenta y corro riesgo de contaminarme. ¿Cómo sería la manera para poder prevenir esto? Pues bueno, lavarse las manos antes de ponerse los guantes, utilizar los guantes, sobre todo cuando sabemos que vamos a estar expuestos a lugares públicos donde alguien podría haber estado con la enfermedad. Y al momento de que ya terminamos de estar en ese ambiente o en contacto con las cosas sospechosas, con peligro de la enfermedad, retirarnos los guantes y lavarnos. Ahora, esos guantes no se van a botar así en el tacho común y corriente. Se tienen que colocar en una bolsa aparte, ya que, como le mencionaba, ¿cómo venía el contagio? El contagio venía por contacto con algún fluido o líquido corporal. Si yo agarro y esos guantes los boto con la basura normal, pues voy a estar propiciando de que la persona que recoge la basura o de repente los recolectores se puedan contagiar en contra de su voluntad, porque ellos pues básicamente van a trabajar con sus manos, difícilmente van a estar utilizando guantes. Entonces se debe tratar de colocar en una bolsa muy aparte, indicando de que es un material peligroso, que ellos no deberían de tocarlo. De igual manera, la persona que está ya con esta viruela del mono debe tener aislado lo que son sus cubiertos, sus vasos, para evitar contagiar a otras personas. De ser posible, lo ideal sería poder proporcionarles un baño único para que no lo compartan con otros. Ya que, como les mencionaba, viene por contacto de fluidos corporales. No son tanto como temas respiratorios, pero igualito, se te formó la ampolla dentro del labio y al momento de estornudar, pues va a ser inevitable que parte del líquido que estornudes entre en contacto con esa ampolla infectada y termine convirtiendo todo lo que estornudas en gotitas infectantes. Por lo tanto, esta persona, pues se le pueden hacer diagnósticos, es verdad, una vez que comienzan a aparecer los síntomas. Aquí se van a repetir las pruebas que ya hemos ido conociendo con lo que es la famosa viruela del mono, la pandemia de COVID.
que es, por ejemplo, los famosos hisopados, pruebas de antígenos, anticuerpos, que nos van a poder confirmar la presencia del virus y sobre todo qué variante es. Básicamente se considera que en el África hay dos variantes principales. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, esas variantes principales han comenzado a presentar subtipos. En un momento se habló que Estados Unidos estaba ya con el temor de declarar esto como una nueva pandemia, pero por lo menos en las fuentes de información no han vuelto a tocar mucho el tema, también por un tema de miedo a que se vuelva a paralizar la economía, temor a ir a una cuarentena. Realmente ir a una cuarentena ahorita pues no nos convendría a nadie, ¿no? Estamos recién con la reactivación económica. Básicamente la persona que ya esté con esta enfermedad de la viruela del mono va a tener que estar en casa, guardando reposo, consumiendo líquidos, pero como les mencionaba, aquellas cosas que él ya utilizó, ya sea la ropa, papeles u otras cosas que se vayan a desechar, tienen que estar separadas en bolsas diferentes. La ropa de esa persona debe estar en una bolsa especial. Las sábanas, las frazadas que van a utilizar para cuidar la cama, también deben estar en una bolsa especial. No deben mezclarse con el resto de ropas que uno normalmente lava. De igual manera, hay que practicar lo que es el lavado de manos antes y después de poner esos equipos de protección personal. Usar guantes, mascarillas y protectores para los ojos, ya que son los puntos que van a estar más expuestos a los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos respiratorios. ¿Cómo es eso de malos hábitos respiratorios, doctor? Estornudamos así de manera abierta. Hay que tratar de enseñarle a la persona que al momento de estornudar, que lo que debe hacer, pues, cubrirse como los vampiros, con el codo. Tratar de atenuar lo que sería la capacidad de contagio de este virus. Por lo tanto, si vamos a ir educando a los niños, pues tratar de que no solamente para esta enfermedad, pero sí para todas las demás enfermedades respiratorias, pues no hacer esto como quizás muchos hemos hecho en nuestra infancia por desconocimiento. Lo que se indica actualmente es hacer de esta manera, con el codo, de tal manera que en nuestras manos se reduce la exposición al virus. Y si se reduce la exposición al virus, pues vamos a estar ayudando a que esto se contagie a la menor cantidad de personas posibles. Y como les mencionaba, si bien es cierto, estamos enfocando en las personas, existe la posibilidad de que esto contagie a los animalitos de la casa, las mascotas, que van a también a presentar los síntomas como la persona los tiene. Va a demorarse sus 21 días para poder presentar síntomas, pero lo va a poder hacer. De repente el animalito se contagió y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué es que no nos estamos dando cuenta? Porque los perritos, por ejemplo, tienen cabello largo. Y ese cabello largo puede estar ocultando la presencia de máculas, pápulas, pústulas, costras, que son los nombres oficiales para este tipo de lesiones. Básicamente es como que la piel se puso de color rojo y comenzó a hincharse, inflarse, a hacer costras, salir pus. Recordar que el tiempo de curación va a variar de persona a persona. Puede haber estimados, pero solo se puede decir que la persona ha sido curada cuando ya se cayeron todas las costras y la piel que está debajo de las costras está sana. Hasta antes de que eso ocurra, se entiende de que cualquier lesión que tenga la persona puede ser infectante y contagiar a otras personas más. El manejo principalmente va a ser manejo sintomático. Hay que tratar de que la persona esté bien hidratada. Si tiene molestias, cansancio, dolores, pues hay que tratar de consumir algunos medicamentos que ayuden con ese tema del dolor, el fastidio, de la inflamación. Pues ante el cansancio, pues básicamente descansar. Y como les dije, tratar de que esa persona se mantenga aislada. Si es que de repente donde vivimos no contamos con un lugar adecuado para
que se pueda quedar sola la persona y aislarse, podemos utilizar lo que se llama el aislamiento invertido. Quiere decir que esa persona, estando aún dentro de la casa, pues debe estar constantemente utilizando lo que es la mascarilla y utilizando los guantes. Ahora, no es que el guante se vaya a quedar todo el día, por lo menos no el mismo par de guantes. Lo que se va a hacer es tratar de cambiar periódicamente los guantes. ¿Por qué? Porque las manos, una vez que están en contacto con los guantes, comienzan a sudar. Y ahí se produce un fenómeno que se llama la maceración. Y al comenzar a ocurrir la maceración, la piel se pone más débil, se lastima y es más fácil de que pudiera contagiarse si es que entra en contacto con algún fluido corporal. Como le mencionaba, puede ocurrir que el perrito se contagió. Está con el pelo largo, nos damos cuenta, venimos, lo acariciamos, como haríamos en un día común y corriente. Pero nos olvidamos de que tenemos algunas lesiones en la mano, algún rasponcito que pasa insignificante, pero que ya es un punto de ingreso para esta enfermedad y va a terminar justamente haciendo todas estas afecciones. Que pueden, como les digo, dependiendo del lugar donde ocurren estas ampollas, afectar la vista. Algunas personas podría ser que inclusive lleguen a quedar ciegas dependiendo de la naturaleza y la profundidad de la ampolla. Otras personas pueden comenzar a tener deformaciones en la nariz por el tipo de las ampollas o otro tipo de deformaciones en el rostro de bastante corte estético, que más que una complicación física va a ser una complicación emocional. ¿A qué me refiero? La persona va a vivir, va a poner en peligro su vida, pero lo que sí va a ocurrir es que su autoestima, su percepción se va a ver alterada, porque otras personas pues van a comenzar a hacerle burlas y cosas por el estilo, y se puede estar sintiendo mal. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que esta enfermedad puede enfermar a las mascotas, perros, gatos, por ejemplo, a las ratas, pericotes, como enfermar a las mismas personas. ¿Una persona puede contagiar a otra persona? Sí. ¿Una mujer embarazada podría contagiar a su bebito? También podría contagiarlo, o inclusive llegar a producir una pérdida. Por eso es importante hacer sus controles a tiempo y poder, por lo menos, tener un cuadernito con todos los síntomas que pudiera estar sintiendo para que pueda avisar al personal de salud más adecuado. Y esto también nos va a permitir poder hacer el seguimiento epidemiológico para ver quiénes han estado expuestos y poderles hacer seguimiento. Hay una pregunta muy interesante que me dicen algunos pacientes. Doctor, si este es primo hermano de la viruela clásica y existía vacuna para esa viruela clásica, ¿por qué es que ahorita no nos están vacunando nuevamente? Tiene bastante sentido, pero el detalle fue que como la viruela clásica se declaró que ya estaba extinta o desaparecida, lo que se hizo fue comenzar a reducir y consumir todos los lotes que quedaban de la vacuna para la viruela clásica. Pero algunos países guardaron pequeñas cantidades. Entonces, estos países que guardaron pequeñas cantidades, pues todavía no han estado en capacidad de producir la suficiente como para poder instaurar un programa de vacunación global. Y han estado produciendo, sí, y han estado dando prioridades, por ejemplo, para el personal de salud. Pero gracias a Dios, pues esto no ha tomado las características de una pandemia. Sin embargo, pues siguen con la producción de estas vacunas para tener nuevo stock, ya que la vacuna de la viruela clásica pues te brinda protección contra la viruela del mono de sus primos hermanos, solo que con algunas variantes. En su momento estuvieron probando, por lo menos antes de que se corten todos los programas de vacunación, 2 tipos de vacunas para la viruela clásica. Esos 2 tipos de vacunas para la viruela clásica, lo que son las instituciones de salud de Estados Unidos, una la prohibieron, porque más eran los efectos secundarios que producía que los efectos beneficiosos. Y la segunda sí se vio que era efectiva contra la viruela clásica y que también producía muchos beneficios contra la viruela del mono. Solo que en su momento pues no le habían tomado la importancia del caso, pero sin embargo existe y se puede y están fabricándolas, pero no en las grandes cantidades y tampoco con la prisa que se tuvo en su momento para lo que era el COVID. Y bueno, la pregunta es, doctor, me enfermé. ¿Te enfermaste? Tienes que hacer reposo en casa,
Tus alimentos tienen que estar separados, igual que los cubiertos, tomar líquido, evitar entrar en contacto con otras personas. De repente, cuando estás solo en tu cuarto, pues ya te retiras todos los equipos de protección personal, lo que son las mascarillas, los guantes, pero apenas tú tienes noticias de que alguien va a entrar de repente a dejarte la comida o a recoger los platos, estás en la obligación de colocarte guantes, y colocarte mascarilla y colocarte gafas, porque son formas de contagio. Entonces nosotros queremos protegernos y evitar contagiar a nuestros familiares o a las personas que nos están ayudando. Recuerda, al momento de que también vayas a tender tu cama, no le estés así agitando como normalmente uno hace. Trata de estirarla sin levantarlo lo más que puedas, porque tú al momento que lo agitas, lo que vas a hacer sin querer es hacer que esas pequeñas gotitas que han quedado contaminadas con el virus terminen siendo esparcidas por todo el aire, y de esta manera termine contagiando a otra persona que de repente está pues estresada, con las defensas bajas, consumiendo otro tipo de medicamentos que le van a condicionar a que su cuerpo no responda de manera adecuada. Por eso hay que tener cuidado en eso. De toda esa ropa de cama, pues hay que separarla en una bolsa aparte. La ropa personal que la persona esté utilizando en una bolsa aparte. La basura de esa persona, los papeles higiénicos o cualquier otra cosa que haya utilizado para limpiarse la nariz, la mano y todo, también hay que separarlo en un lugar aparte. En el momento de que se le vaya a eliminar, pues indicarle al señor de la basura de que eso es un material pues, con alto potencial de contagio de lo que es viruela del mono. Pues posiblemente se les haga o no les hagan caso, porque ustedes ya cumplieron con su parte de avisar, para que ellos tengan las precauciones del caso. Algunos dirán, bueno, no me preocupo porque eso está actualmente muy asociado a cierto grupo de personas. Es verdad que los casos que se han estado dando acá en el Perú, pues se han estado dando en un grupo de personas muy peculiares, pero no podemos descuidarnos, ¿no? Son personas peculiares que tienen cierto tipo de costumbres, pero no quiere decir de que uno no entre en contacto con ellos, y ellos de una u otra forma pueden terminar contagiando a un compañero de trabajo, alguna amistad o algo. Entonces hay que tener los cuidados del caso. Si por ahí sabemos, vemos que alguien ha sospechado, pues cuidarnos, usar guantes, las mascarillas, lo que son, si no hay caretas, por lo menos las caretas, si es que no hay por lo menos esas gafas para cubrirnos los ojos. Es importante para poder evitarlo. Y como les digo, no es que solamente me vaya a contagiar yo, también se van a contagiar los animalitos. Y como les mencionaba, el tiempo de recuperación va a variar de persona a persona. Y se puede considerar solamente recuperado cuando ya se han caído de las costras y la piel debajo de la costra está sana. Hay pruebas que se pueden ir tomando para detectar esto, sí, pero es una vez que ya comienzan a aparecer los síntomas. Estas pruebas son muy parecidas a las que utilizaban para lo que es el COVID. El tema de antígenos, anticuerpos, el tema del hisopado, el famoso PCR, que van a ir variando. Lo ideal es poder tomar la muestra de las ampollitas ya infectadas con pus para poder determinar la presencia del virus, y te va a dar un mayor grado de certeza de si está o no está la enfermedad, porque al final puede ser de que estés sufriendo de otro tipo de enfermedad, alguna alergia, por ejemplo, algún trastorno genético, y termines confundiéndose con la enfermedad de la viruela del mono. Y bueno, son algunos datos generales sobre lo que es la enfermedad. No sé si tendrán por ahí alguna pregunta para poder aclararles. Estamos prestos para poder escuchar. Yo le pregunto. Y bueno,
En todo caso, si escribieran algún otro tipo de preguntas o algo, pues podemos coordinar de repente una acción quizás para poder ampliar un poco más el tema. Sé que muchas otras personas tienen bastante curiosidad sobre el manejo que se podría hacer con respecto a los animalitos, porque como les mencionaba, ellos también pueden contagiarse y a veces por desconocimiento terminamos pues lastimándolos a los mismos perritos, a los gatitos que viven con nosotros en casa y por lo tanto ellos no tendrían por qué estar sufriendo tanto, ¿no? Ha habido casos extremos durante lo que es la primera pandemia donde prácticamente les echaban detergentes industriales y les causaban muchas heridas o abandonaban a los animalitos y bueno, no llegar a eso, ¿no? Sí, Lian. Bueno, yo quería hacerle una consulta. Mira, mi hijita se ha vacunado de 5 añitos, se ha vacunado la campaña que hubo. Y ahora su segunda dosis la voy a aplicar ahora. ¿Eso también sería para ese virus del mono? ¿Todo abarcaría? ¿O es otro virus, otra vacuna o algo así? No, son enfermedades diferentes. Lo importante es saber los tiempos, ¿no? Ahorita pues no se están realizando vacunas de viruela del mono para la población en general. Es verdad que en algún momento el ministro de Salud estuvo mencionando de que estaban llegando lotes de vacunas, pero la estaban priorizando para el personal de salud, siempre y cuando hubiesen detectado algún caso sospechoso. Ahorita las que están colocando son vacunas efectivamente para lo que es la pandemia de COVID. Dependiendo de la marca y todo, pues la persona va a presentar diferentes tipos de síntomas, ¿no? A veces pueden presentar estados como la persona más contenta, más triste, más alegre, cambios de ánimos que son parte de la misma vacuna, pueden presentar fatigas, pueden presentar dolores de cabeza, sueño, falta de fuerza, algunos pueden presentar diarreas, va a ir variando mucho, entonces debe hacerse un seguimiento, ¿no? De por lo menos unos 5 días para ver que no sean reacciones asociadas con el proceso de la vacunación. Eso recibe un nombre en particular que le llaman los ESAVIS, ¿no? Que no son efectos propios del producto de la vacuna, sino son efectos del proceso de cómo es que se coloca la vacuna, de repente la manera como se inyectó, de repente la manera como se conservó la vacuna. Entonces, se debe hacer un seguimiento, ¿no? En particular, por ejemplo, cuando yo recibí la cuarta dosis, experimenté mucha fatiga, muchos dolores musculares y lo que son cambios de estado de ánimo, ¿no? O sea, de repente me sentía muy triste y de repente me sentía normal y ya sabía yo que eran cosas que se podían presentar como consecuencia de la vacunación de la cuarta dosis. Y ahora hay que tomar en cuenta que se van manejando diferentes marcas, ¿no? Entonces, hay marcas que nos generan más cansancio que otras, ¿no? Pero en este caso en particular, las segundas dosis que están aplicando para los niños con respecto a la pandemia del COVID no son que brinden protección para lo que es la viruela del mono. Realmente todavía no se han implementado vacunaciones para viruela del mono porque no tenemos grandes casos. Los casos que hemos estado teniendo son en poblaciones muy concretas que tienen unas prácticas muy concretas y generalmente son poblaciones adultas, ¿no? Pero no es que se estén viendo así a un nivel alarmante o preocupante como lo que sí ha sido con lo que la pandemia de COVID. Ok, gracias, doctor. De nada. Y bueno, de todas maneras, para los que les interesen, también cuento con un canal de YouTube donde también suelo subir entrevistas que doy para una radio de Tarma y otras radios también de acá de Lima. Si gustan pueden encontrarme ahí como doctor Jaime Daniel. También abarco otros temas más. Sí, diga por favor, ¿es una pregunta? Buenas tardes, doctor. Disculpe,
¿cómo nos recomendaría o qué sería el primer paso que diéramos si detectáramos un caso de esos, de un caso de esta enfermedad en nuestro centro educativo? Lo que pasa es que el tema aquí es que esto va a demorar cerca de 21 días en aparecer el síntoma. Entonces, apenas vemos que hay un niño con posibles síntomas, tenemos que tratar de ver en esos 21 días anteriores con quiénes ha estado en contacto. Si han sido otros niños del salón, niños vecinos con los que él ha jugado, familiares, alguien que vino de viaje, para ver, porque alguno de repente ya ha comenzado a hacer la enfermedad. Y si es que no ha sido por ninguna persona de las que podemos recordar, tratar de buscar entre los animalitos, porque como les mencionaba, no se llama viruela del mono por las puras, es un tipo de enfermedad que puede pasar de animales a personas y de una persona contagiar a otra persona, y también la persona puede terminar contagiando a los animalitos, a las mascotas, a los perritos, a los gatitos. Y simple y sencillamente el manejo debe ser aislar tanto el animalito, el perrito, el gatito, así como también se debe hacer el aislamiento con el niño o con la persona que haya sido infectada. Luego sí esperar a que ya comiencen a crecer las lesiones, ¿no? De las manchitas que comienzan a aparecer, a hacer bultitos. Luego tomar muestras que se deben hacer en el centro de salud para que puedan ya verificar mediante pruebas de laboratorio la presencia del virus. Gracias, doctor. Y bueno, como les decía, si por ahí tienen algún otro tipo de duda o saber sobre algunos otros temas también de salud así, pueden también entrar a lo que es mi canal de YouTube. Ahí pueden ubicarlo como Dr. Jaime Daniel. Ahí también subo videos de otras entrevistas que realizo por radio, algunas apariciones que me hago por televisión, y se va grabando otros temas más, ¿no?, que podrían irles interesando para que se puedan plantear, para que de repente en otras ocasiones poder ir ampliando y tocarlas así de igual manera como estamos tocándolos ahora, ¿no? Y bueno, no sé si habrá por ahí alguna otra pregunta más para poder resolverles. Ya, bueno, en todo caso, ha sido un gusto poder contar con su presencia y espero que les haya podido orientar y ayudar un poco con todo este tema de lo que es la viruela del mono, y poder coordinar con mucho gusto otro tema para poder dictarles en una próxima ocasión. Y les agradezco por su tiempo, muy agradecido con todos y espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Pobre doctor. Muchas gracias, papitos, por su cooperación y su asistencia a esta charla. Espero les haya ayudado a un poco más acerca del tema, a conocer un poco más acerca de este virus y cómo reaccionar frente a ello. Agradecemos su participación y bendiciones a todos. Ya está listo. ¿Se pica? Es que eso es lo que sabes que eso es lo que lo agarras, pues solito has agarrado de arriba. ¿Qué te hace en la viruela? No. Pero te voy a cortar la comunicación. Sí, pero no sé. Ya tener la grabación.